Hoy voy a comenzar leyendo 2 o 3 citas del libro que les voy a presentar y luego les hablo del libro. Esta la puse porque esta me sonó de entrada y está en las primeras páginas del libro. Voy a leer, luego les doy pistas del autor, datos del autor y luego les hablo de la novela. Es novela, entonces ya les anticipo. ¿Qué importa la tristeza? Es mejor que nada. Dice en la primera página, cuando está haciendo el primer capítulo, que es un hombre escondido en un galpón en China, y dice esa frase: ¿qué importa la tristeza? Es mejor que nada. Y hay otra para los que tienen la deuda con la escritura o para los que tenemos la deuda con la escritura que dice: yo sé secretamente que esto es falso. Si uno quiere escribir, escribe. Así deba levantarse por las noches, sacrificar horas de sueño, trabajar en buses y cafeterías. Lo que me faltó fue coraje y decisión. Uno de los 3 protagonistas del libro dice eso, entonces ya ustedes se arman la idea de que es un escritor frustrado o un personaje que siempre tuvo la intención de escribir y nunca lo hizo, como muchos. Esta me gusta porque le aplica para muchas cosas. Siempre hay un ser vulgar que interfiere en los momentos de gloria. No falta el que se atraviesa en los momentos de gloria. Y esta sí la voy a leer completica porque es una cita. Esta me pareció como de un sentido del humor fino. Dice: Olovsky llegó a las 9 de la mañana, hora en la que yo ya había tomado unos huevos revueltos con salchichas, 2 lonchas de jamón con queso, un café con leche, 2 croissants y un plato de cereales dietéticos con yogur 0% de grasa. Estaba nervioso, debo confesar, y los nervios me tiran de cabeza al plato. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que se llama tener alma de gordo. Tener alma de gordo. Hay algunos que no somos gordos, pero tenemos el alma de gordo para comer. Y esta última, para terminar con las citas, es por errores así que se pierden las guerras, hablando de un pequeño detalle. Entonces, muy bien, hoy vamos a hablar de un libro de Santiago Gamboa. Santiago Gamboa es un escritor colombiano que entra en esta nueva generación, que no es tan nueva, pero que siempre llamamos nueva generación porque son como los que están escribiendo y están produciendo, y de pronto no están relacionados con los grandes escritores ochenteros, noventeros de fin de siglo, sino que los vemos muy siglo XXI, caso Mario Mendoza, caso Santiago Gamboa, para mencionar solo 2, pero hay muchos que ya están en una edad digamos no avanzada, pero sí son muy maduros, pero que la gente cree que son escritores muy jóvenes, pero son muy buenos escritores. Y Gamboa es un escritor muy bueno, muy recomendable, muy fino y con un sentido del humor en todas sus obras que yo creo que hay que aprovechar porque es un humor fino, otras veces es un humor negro, pero vale la pena leerlo, no solo por el sentido del humor. Santiago Gamboa se graduó en la Javeriana de literatura, luego se fue a estudiar a la Complutense de Madrid, allá estudió filología y luego terminó en la Sorbona en Francia, en París, haciendo un curso de literatura cubana, estudiando literatura cubana en la Sorbona en París. Esto de alguna manera les da la idea de que es un personaje, un escritor que ha viajado por el mundo y que eso lo refleja en sus obras. Y por eso me llamó la atención la novela de la que vamos a hablar hoy, porque es una novela que se escenifica en Pekín, en China, en Beijing, y con un conocimiento profundo de la ciudad y con unas referencias a otros sitios de China que uno dice, este tipo tiene que haber viajado mucho y conocer mucho China, y cuando lee otras novelas se da uno cuenta que él conoce muy bien otras ciudades del mundo porque hace referencias muy precisas a esas ciudades. Es hijo de Carolina Samper, que es artista, su papá era historiador, Pablo Gamboa, entonces es Santiago Gamboa Samper, aunque sus obras las firma solo con el apellido paterno. Empezó a escribir novelas, empezó a trabajar primero con la radio francesa internacional, haciendo columnas y programas sobre cultura, luego empezó a ser corresponsal del periódico El Tiempo, empezó a escribir de varios temas y empezó a convertirse en uno de los columnistas más importantes de varios medios, Cambio, el Tiempo y otros medios importantes del país y de América Latina. Entonces es columnista, ha trabajado como periodista, pero tiene una formación literaria. Su primera novela fue Páginas de Vuelta, que la crítica dijo, esta rompía con la tradición de la literatura colombiana porque tenía un estilo muy diferente. Luego hizo una que se llama Perder es cuestión de método, que fue llevada al cine,
Sergio Cabrera la llevó al cine. Luego escribió Los Impostores, que es la novela de la que vamos a hablar hoy. Después El Síndrome de Ulises, que es una historia novelesca sobre los inmigrantes en París. Luego escribió Necrópolis, que tiene mucha relación con lo que pasa en Jerusalén. Plegarias Nocturnas, Océanos de Arena, Una casa en Bogotá, que es de una casa vieja, grande en Bogotá, una casona, donde el personaje sale, viaja por el mundo y siempre vuelve a esa casa, y ahí hay una historia bien particular. Pero hoy vamos a hablar de Los Impostores de Santiago Gamboa. Esta novela la escogí porque ya tenía lecturas de Gamboa y porque quería leer algo sobre Beijing y algo sobre escritores. Y me encontré como que todo confluyó en esta novela, que tiene 3 personajes que se encuentran en China, los 3 buscando el mismo manuscrito, y de ahí se desata una trama muy detectivesca, muy policíaca, pero que no solo tiene ese elemento de novela negra, sino que también tiene muchos elementos que valorar. Entonces, los 3 personajes son un periodista aficionado que vive en París y que desde joven quiere ser escritor, pero que nunca ha publicado, nunca se ha atrevido a escribir, siempre ha sacado excusas y nunca ha soltado la pluma, como dicen algunos, soltar la pluma, escribir, empezar a sacar líneas. Entonces ese es un personaje, el periodista. El otro es un profesor de literatura que vive en Austin, Texas, y que es profesor en una universidad que enseña literatura y que también viaja a Pekín con un objetivo. Y el tercero es un escritor fracasado que sueña con ser escritor del boom latinoamericano y que está dispuesto a hacer lo que sea por ser un escritor famoso, por tener el reconocimiento, que tiene unos ancestros peruanos. Él es también nacido en Perú. Entonces son 3 personajes en los que coincide la literatura, y por eso, para quienes les gusta o a quienes nos gusta la literatura, termina siendo un libro muy entretenido, porque encontramos 3 historias distintas de personas que tienen relación con la literatura. Ahora, ¿a qué van los 3 a Beijing? Los 3 van porque están buscando un manuscrito que es un pergamino manuscrito antiguo, que es como parte del cuerpo central de una doctrina de una sociedad que está oculta, que ya le habían digamos, asesinado varios de sus líderes, que son llamados el grupo de los Boxers, que realmente existió o existe todavía en China, que son una especie de grupo, de secta, de logia, de personas que tienen una filosofía particular de la vida y que tienen unos manuscritos muy valiosos en los cuales está fundamentado todo el sentido filosófico de su vida. Pues resulta que los 3, por diferentes caminos, no les voy a contar pues todo para que lean la novela, los 3 por diferentes caminos llegan a Beijing buscando ese manuscrito y se encuentran casualmente en un galpón, y resulta que en ese galpón pasan muchas cosas, donde empieza como esa trama detectivesca o policíaca, donde hay un grupo de perseguidos que son los sobrevivientes de los Boxers, que son los que realmente serían los dueños del manuscrito, pero que tampoco saben dónde están. Y ellos empiezan cada uno por una vía, llegan a Beijing con una intención de encontrar ese manuscrito, y en un momento se encuentran. Y entonces interactúan y empiezan a contarse sus historias, y empiezan o a colaborarse o a celarse entre ellos en la búsqueda del famoso pergamino. No les voy a decir qué pasa con el pergamino al final, ni quién se queda con él, que ahí es donde está, digamos, la trama, el hilo narrativo de la historia termina ahí, termina con quién encuentra el manuscrito y qué hace con él. Pero más allá de este tema, yo creo que hay varias cosas para destacar de Los Impostores. Lo primero es lo que les digo, Gamboa tiene un humor fino y un humor negro, tiene los dos. O sea, a veces tiene unas líneas que lo hacen carcajear a uno, pero con pena si está uno leyendo en un sitio público, o a veces son tan finos que uno los subraya y los guarda para leerlos después y tratar de entenderlos en esa lógica del discurso de la novela. Lo otro es que maneja la ironía, maneja la intriga, maneja el suspenso, maneja obviamente la acción dramática de la búsqueda de este manuscrito y el peligro en que se ponen los personajes. Y bueno, tiene mucho de novela policíaca, de novela negra, pero tiene también muchas referencias literarias, y por eso quería yo hablar de esta novela hoy.
Yo la leí tratando de entender como la historia literaria de cada personaje y cómo cada personaje tiene un mundo literario distinto. Entonces casi que uno se mete en la escena con los tres y uno también quiere ser partícipe de la búsqueda del manuscrito porque uno también tiene su, digamos, su autobiografía intelectual. Uno también tiene unos autores, unas obras, unos libros que ha leído y que lo han marcado. Y estos, que son tres personajes, cada uno tiene ese mundo y lo empieza a soltar con una, digamos que lo va dosificando. Entonces va hablando primero, cuando va hablando el primer personaje, a veces el narrador está presente y va describiendo lo que pasa con los tres personajes, y otras veces hay unos diálogos en segunda persona y otras descripciones en tercera. Va cambiando de la persona muy fácil. Entonces uno se va metiendo en los personajes y va tratando de construir el personaje literario que está en el personaje de la novela. Entonces recuerden, un joven escritor que estaba soñando con escribir, Suárez Salcedo, que nunca lo hace, un profesor de literatura en Estados Unidos, Gilbert Klaus, y un escritor fracasado que es Chouchen Otálora, que es el peruano del asunto. Además tiene ahí un humor negro frente a los peruanos que es bien particular. Bueno, entonces hay unas referencias literarias, entonces uno es leyendo, en el caso mío leyendo, y encuentro alguna referencia a algún autor que ya he leído, entonces me hace echar memoria y qué fue lo que dijo, de esa novela no me acuerdo, o no tengo muy claro cómo fue la trama, pero entonces él menciona ahí algo de la novela y me lo recuerda, o menciona un autor que pasa mucho, menciona en todo el libro, menciona unos 200 autores y uno dice, este no lo he leído, este tampoco. Entonces empieza a tomar nota y esa es parte como de la herencia que tiene esta novela, y es que uno le toma nota, le hace casi que croquis bibliográfico a los libros que él menciona para uno tener como el entendimiento completo de la novela, pero no lo dificulta a uno no tener el conocimiento de esos libros, pero sí lo motiva como para tratar de encontrar más razones de por qué ese personaje está buscando el famoso manuscrito. Aparte de tener las referencias bibliográficas, el libro tiene muchas referencias históricas. Entonces uno empieza como a confrontar si las historias, bueno, entonces menciona por ahí alguna referencia, por ejemplo, del Imperio Chino. Y entonces uno dice, venga, pero es que el imperio fue de este año a este año, no me casan las fechas. Entonces casi que uno va leyendo despacio, porque si uno quiere leerlo de corrido, como relato novelesco, pues uno se mete en la trama. Pero cuando uno empieza a seguir al autor y uno dice, venga, esta referencia histórica puede tener puede ser intencional que él le haya cambiado las fechas a la duración del imperio o a determinado momento de la historia, pero también puede ser que el tipo se equivocó. Entonces uno empieza como a tratar de buscar, y eso hace más interesante la lectura. En la novela entran en juego varios recursos, los diálogos, las descripciones, las narraciones, pero también, por ejemplo, algunas grabaciones que se encuentra el personaje o uno de los personajes y que empieza a escucharlo, entonces te pone la transcripción de la grabación o te pone unas confesiones o unos apuntes científicos o unas referencias turísticas de sitios. Entonces uno empieza como a jugar entre el conocimiento de la ciudad, lo que está pasando en la trama, el personaje que está construyendo a partir de las referencias literarias, las motivaciones distintas con las que llegan a la ciudad, con las que llegan a China a buscar ese manuscrito, y el famoso manuscrito que uno empieza a entender tiene un valor fundamental para ese grupo de personas o para esa logia que existe en China y que es clandestina y que obviamente ya ha tenido pérdidas por asesinato de muchos de sus nombres. Entonces, de alguna manera, esa también es parte atrayente de la novela. Para no extenderme mucho, pues digamos que él es apabullante con los datos, te va dando muchos datos en la narrativa, entonces uno trata de digerir esos datos o de seguir de tiro largo con la historia, y yo creo que es mejor digerir los datos. Me demoré un buen ratico porque la confrontación de los datos con las historias, con las referencias bibliográficas, con los sitios históricos, con los sitios turísticos, lo pone a uno como en esa confrontación. A veces no se siente natural, fluido el relato, pero creo que es parte del estilo de Gamboa, creo. Algunos personajes, yo creo que él abusa en la descripción de las edades, de los detalles de los tres personajes centrales, pero también a uno le sirven
para construirse esa imagen de esos personajes y para irlos entendiendo en diferentes escenarios. Y la parte que me llama la atención es cómo construye el drama interno de cada uno de los tres personajes, ojo, los tres relacionados por la literatura, por eso me gustaron tanto, y que de alguna manera lo que están tratando es de liberarse, o sea, encarcelados en su propio mundo y se están liberando en este encuentro o en esta búsqueda, porque ellos no se encuentran, no está programado el encuentro, cada uno llega por vías distintas y con motivaciones distintas a buscar el famoso manuscrito, que es la parte que construye la intriga y como el asunto central de la novela. Pero repito, si no quieren leerlo de corrido, o si quieren leerlo de corrido, se van a perder de esos detalles y de esa construcción de los personajes y se van a ocupar del famoso pergamino. Pero si se dejan llevar por las referencias y por la búsqueda de las construcciones, los libros que mencionan, la descripción que hace de China y particularmente de Beijing, creo que es muy interesante para los que han ido y para los que no han ido también, porque logra unas descripciones maravillosas, mete temas culturales, temas gastronómicos y todo eso metido en una novela que se llama Los Impostores, que ya al final de la novela uno entiende que son impostores porque están viviendo una vida que no quieren vivir y que realmente lo que están buscando en su vida es otra cosa y hacen el viaje para tratar de encontrarlo. Básicamente por eso es que ellos tres son impostores, están viviendo vidas en las que no deberían vivir porque sus motivaciones son otras y eso lo lleva a uno a una reflexión permanente que creo que es la que hacemos todos en ciertos momentos de la vida de qué tan feliz soy con lo que hago, qué tan feliz sería haciendo otras cosas, pero no doy el salto a hacer otras cosas porque donde estoy en una zona de confort, que es básicamente la historia de los tres personajes de la novela. Esa es Los Impostores, traté de ser como sintético hoy, se la recomiendo mucho, a mí me gustó mucho, he leído varias críticas y veo que algunas personas o no le encuentran porque al principio se demora mucho en entrar la trama porque está como tratando de construir la vida de cada personaje para ponerlo a viajar y para ir a buscar el manuscrito, pero a mí me encantó cuando uno se deja llevar, se encarreta con ella y es una buena novela. Tres historias que se cruzan, ellos están viviendo sus vidas en la literatura, pero no están plenos porque quieren otra cosa, se van en la búsqueda de algo que es un manuscrito porque sus búsquedas personales los llevan a eso y terminan involucrados en un tema medio novelesco, medio policíaco, que es muy bien llevado, pero que tiene el secreto más hacia el otro lado. Eso es lo que quería contarles de Los Impostores de Santiago Gamboa. Es el capítulo 8 de Martes del Libro. Debo confesar que estoy al día con 2023, pero ya la próxima semana ya me toca empezar a traer los últimos que leí en el 2022 porque ya quedé al día y ya se me alcanzó la ventaja. Dice Yacita que a veces se lee 2 veces el libro para entenderlo o se lee más despacio, porque uno tiene la costumbre de leer de corrido, pero hay libros como este, y por eso lo traje hoy, hay libros que amerita leer a otro ritmo y amerita leer a otra velocidad. Este es un libro que necesita otra velocidad de lectura, creo yo, para poder entender todo el fondo que tiene y no quedarse en la superficie del relato. Pero es un buen apunte de Yassi. Dice Kimberly que es una buena reseña. Kimberly es una gran lectora. Gracias, Kimberly. Creo que ya te lo leíste. Yo creo que a Gamboa lo recomendé alguna vez en unas clases, pero no sé si lo hayan leído. Nos vemos en 8 días. En 8 días habrá otro martes del libro. Voy a tomar el último que leí el año pasado y voy a arrancar a leer otro. Ahora me toca empezar a leer algo italiano porque se viene el Giro de Italia dentro de poco y hay que leer algo italiano, pero que me dé tiempito para traerlo acá antes de que empiece el Giro el 6 de